En un mundo donde la música se convierte en el puente de conexión entre almas creativas, la relación entre Casu y Romeo Santos ha comenzado a dibujar una narrativa que no solo fascina a sus seguidores, sino que también suscita controversias y especulaciones. Todo comenzó de manera inocente, en un estudio de grabación donde ambos artistas se reunieron para colaborar en lo que prometía ser una canción inolvidable. Sin embargo, lo que parecía ser un simple encuentro profesional pronto reveló una profundidad emocional que ninguno de los dos había anticipado. La química entre Casu y Romeo era palpable desde el primer momento. En el estudio, las melodías fluían con una naturalidad que solo puede lograrse cuando dos artistas están perfectamente sincronizados. Y, entre risas, bromas y largas conversaciones, los dos compartieron más que ideas musicales. Compartieron momentos que parecían diseñados para construir un vínculo único. Romeo, con su carisma inigualable, no dejó de halagar a Casu, mientras ella, aunque reservada, respondía con una sonrisa tímida pero sincera. El ambiente estaba cargado de una tensión que iba más allá de la música. Una tensión que hablaba de posibilidades aún no exploradas. La sesión de grabación terminó con una nota alta, tanto en términos creativos como emocionales. Romeo, siempre audaz, sugirió celebrar con una cena. ¿Por qué no compartimos algo más que música esta noche?, preguntó con una sonrisa que revelaba su interés genuino. Casu, aunque sorprendida, accedió con una mezcla de curiosidad y entusiasmo. La cena se llevó a cabo en un restaurante elegante con una vista panorámica que parecía reflejar la magnitud de lo que ambos sentían. Las conversaciones, que al principio giraban en torno a sus carreras y proyectos, pronto se volvieron más personales. Casu habló de su hija, de los desafíos de equilibrar la maternidad con su carrera artística, mientras Romeo compartía anécdotas de su propia vida, revelando una faceta vulnerable que pocas veces muestra al público. El tiempo pareció detenerse para ambos, pero Casu, siempre práctica, decidió no prolongar demasiado la velada. «Ha sido una noche increíble, Romeo, pero creo que es hora de irme», dijo con una sonrisa que escondía cierto grado de vacilación. Romeo, aunque visiblemente decepcionado, respetó su decisión, pero no sin antes improvisar una excusa para prolongar el encuentro. «¿Te molesta si paso por tu casa? Necesito ir al baño, y en los restaurantes nunca me siento cómodo», comentó con un tono que mezclaba sinceridad y picardía. Casu, divertida, aceptó con una carcajada, permitiendo que la noche continuara un poco más. Al llegar a casa, Casu se ocupó de acomodar a su hija, mientras Romeo, en el baño, reflexionaba sobre la conexión que había sentido durante toda la noche. Cuando salió, se encontraron en un momento de intimidad que ninguno de los dos había planeado, pero que ambos parecían desear. Lo que comenzó como una noche ordinaria se transformó en un encuentro lleno de pasión y emoción, un momento que marcó un antes y un después en su relación. Al amanecer, mientras Casu contemplaba a Romeo dormido a su lado, una mezcla de emociones la invadió. Por un lado, sentía una felicidad genuina, por otro, no podía evitar preguntarse qué significaría todo esto para su vida, ya complicada por su relación pasada con Cristian Nodal. El impacto de esta conexión no se limitó a los dos protagonistas. Cuando las primeras pistas sobre su cercanía comenzaron a circular en redes sociales, los fanáticos y detractores no tardaron en reaccionar. Algunos celebraron la posibilidad de que Casu encontrara la felicidad junto a Romeo, mientras otros cuestionaron su decisión de avanzar tan pronto después de su ruptura con Cristian. Los rumores se intensificaron cuando una frase aparentemente casual pronunciada por Casu durante una entrevista a qué rico, ay, qué rico por favor. Sigue y no pares, Romeo, lo haces mejor que Cristian, se interpretó como una indirecta hacia su expareja. Aunque Casu negó cualquier intención maliciosa detrás de sus palabras, el daño ya estaba hecho. Las redes sociales se llenaron de debates, memes y teorías sobre el triángulo amoroso que parecía estar formándose. Por su parte, Cristian Nodal no permaneció indiferente ante los acontecimientos. Una llamada a Casu, cargada de reproches y frustración,
Dejó claro que el cantante aún albergaba sentimientos por ella. «No entiendo cómo puedes seguir adelante tan rápido», le dijo, con una voz que mezclaba tristeza y enojo. Kazu, manteniendo la calma, le recordó que ambos habían decidido tomar caminos separados y que tenía derecho a buscar su felicidad donde la encontrara. Sin embargo, las palabras de Christian no solo reflejaban su dolor, sino también su incapacidad para aceptar que Kazu estaba construyendo algo nuevo, algo que parecía ser más sólido que lo que ambos habían tenido. Mientras tanto, Romeo, siempre atento a las necesidades de Kazu, no dejó de apoyarla en medio del torbellino mediático. «No te preocupes por lo que dicen. Lo único que importa es cómo nos sentimos nosotros», le aseguró en una conversación que reafirmó su compromiso con ella. Kazu, aunque agradecida por su apoyo, sabía que su relación con Romeo enfrentaría múltiples desafíos. No solo por la presión externa, sino también por las heridas emocionales que ambos cargaban. A medida que esta historia se desarrolla, las preguntas siguen acumulándose. ¿Logrará Kazu superar las sombras de su relación pasada y construir algo duradero con Romeo? ¿Podrá Christian Nodal encontrar la paz y dejar atrás los celos que aún lo atormentan? Y, lo más importante, ¿cómo reaccionarán los fanáticos ante los próximos capítulos de esta narrativa que mezcla música, amor y drama en dosis iguales? Esta historia, aunque aún en sus inicios, ya ha capturado la atención de millones. Cada mirada, cada palabra y cada decisión de Kazu. Romeo y Christian se analiza bajo la lupa de un público que no puede apartar la vista de este intrigante triángulo. Y tú, como espectador, también formas parte de esta conversación. ¿Qué opinas? ¿Debería Kazu seguir adelante sin importar lo que piensen los demás? ¿Podrá Romeo demostrar que su interés por ella va más allá de una simple atracción? ¿Y Christian? ¿Logrará encontrar su propio camino hacia la felicidad o seguirá atrapado en el pasado? Deja tus comentarios y comparte esta historia para continuar el debate. El próximo capítulo de esta saga promete ser aún más emocionante. Cuando el último acorde de la canción resonó en el teatro, Kazu sintió que el tiempo se detenía por un instante. La ovación del público llenó el espacio como una ola incontrolable, envolviéndola a ella y a Romeo en una energía tan palpable que casi podía tocarla. En ese momento, bajo las luces cálidas del escenario, comprendió que había llegado a un punto en su vida que nunca había imaginado alcanzar. Por años, su identidad había estado fragmentada entre la artista, la madre y la mujer herida que intentaba reconstruirse. Pero ahora, frente a una multitud que celebraba no solo su música, sino también su autenticidad, esas piezas finalmente encajaban en algo más grande, una versión de sí misma que era más completa, más real y más libre. Detrás del escenario, entre abrazos, felicitaciones y lágrimas de alegría, Kazu tomó un momento para apartarse y observar en silencio. En la esquina, Romeo hablaba con uno de los técnicos, su rostro iluminado por una sonrisa despreocupada que reflejaba su carácter cálido. Su hija, quien había insistido en acompañarlos al concierto, dormía profundamente en un sillón cercano, su pequeño cuerpo arropado con una manta que alguien le había dado. La escena, tan simple y cotidiana, le pareció a Kazu profundamente simbólica. No todo era perfecto ni lo sería nunca, pero había belleza en esa imperfección. Su vida no era la historia de un éxito brillante y sin tropiezos, era una historia de resiliencia, de aprender a levantarse después de cada caída y de construir algo nuevo con los pedazos rotos. Esa noche, cuando finalmente regresaron al pequeño apartamento que compartían, Kazu y Romeo se quedaron despiertos hasta tarde. El brillo del éxito no era lo que les mantenía en vela, era algo más profundo. Había cosas que aún necesitaban decirse, sueños que compartir, planes que trazar. Sentados en el sofá, con una taza de té enfriándose en la mesa, Kazu habló con una sinceridad que pocas veces se permitía. Le habló de sus miedos, de los momentos en que había dudado de sí misma y de él, de las noches solitarias en las que el peso de ser madre soltera y artista parecía demasiado grande para soportarlo. Y Romeo, en lugar de interrumpirla o intentar calmarla, simplemente escuchó, su atención fija en cada palabra,
en cada pausa. Cuando ella terminó, él tomó su mano y le dijo: no tienes que enfrentarlo todo sola. Estoy aquí y no voy a irme, incluso cuando las cosas se pongan difíciles. En los días que siguieron, Kazu comenzó a notar pequeños cambios en su perspectiva. Lo que antes le parecía una lista interminable de problemas ahora se veía más como un conjunto de desafíos que podía abordar paso a paso. Su hija también empezó a mostrar señales de aceptación hacia Romeo. Aunque al principio había mantenido cierta distancia, poco a poco se fue abriendo, permitiéndole ser parte de pequeños momentos de su día. Una tarde, mientras los tres paseaban por el parque, su hija tomó de manera espontánea la mano de Romeo. Fue un gesto sencillo, pero para Kazu significó mucho. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba construyendo algo parecido a un hogar. El tiempo pasó, y con él llegaron nuevos proyectos y oportunidades. Kazu y Romeo decidieron lanzar un álbum conjunto. Una mezcla de estilos que reflejaba no solo su talento musical, sino también la historia que habían vivido juntos. Cada canción era un fragmento de su viaje, las dudas, las esperanzas, los momentos de conexión y las batallas internas que finalmente los habían llevado al lugar donde estaban ahora. Cuando el álbum salió al mercado, fue recibido con elogios no solo por su calidad artística, sino también por su honestidad. En entrevistas, Kazu habló abiertamente sobre su experiencia como madre, como mujer que había enfrentado fracasos y que aún estaba aprendiendo a equilibrar todas las facetas de su vida. Su historia resonó con muchas personas, especialmente con aquellas que también se sentían divididas entre sus roles y sus sueños. Sin embargo, no todo fue fácil. Hubo momentos en que las viejas heridas amenazaron con reabrirse, días en que las inseguridades de Kazu reaparecían y noches en que el peso de las expectativas parecía aplastarla. Pero ahora tenía algo que antes le faltaba, una red de apoyo. Romeo no solo era su pareja, sino también su confidente y compañero en los momentos más oscuros. Su hija, con su inocencia y curiosidad, le recordaba a diario por qué valía la pena seguir adelante. Incluso Christian, a quien Kazu visitaba ocasionalmente para que pudiera compartir tiempo con su hija, se convirtió en una presencia menos dolorosa en su vida. Aunque su relación nunca volvería a ser la misma, ambos habían encontrado una forma de convivir con respeto y comprensión. Un año después del concierto que marcó el inicio de su nueva etapa, Kazu se encontró nuevamente en un escenario, pero esta vez en un lugar más pequeño y acogedor. Era una presentación íntima, sin grandes luces ni multitudes ruidosas. En el público estaban Romeo, su hija, Christian y algunos amigos cercanos. Mientras cantaba, Kazu miró a las personas que habían sido parte de su viaje y sintió una profunda gratitud. No había llegado aquí sola, pero también sabía que su fuerza interior había sido el motor que la impulsó a seguir adelante. Cuando terminó la última canción, el aplauso fue cálido y sincero. Kazu se despidió del público con una sonrisa, y al salir del escenario, se sintió ligera, como si finalmente hubiera soltado todas las cargas que había llevado durante tanto tiempo. En el camerino, Romeo la esperaba con un ramo de flores, y su hija corrió hacia ella con los brazos abiertos. «Estuviste increíble, mamá», dijo la niña, con una sonrisa que iluminó la noche de Kazu. Esa noche, mientras las estrellas brillaban sobre ellos, Kazu pensó en todo lo que había vivido, los altibajos, las pérdidas, los amores, las despedidas y los nuevos comienzos. No sabía qué le depararía el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo no le tenía miedo. Sabía que aún habría desafíos, pero también sabía que era capaz de enfrentarlos. Y en ese momento, rodeada de las personas que amaba, Kazu sintió que, sin importar lo que viniera, estaba exactamente donde debía estar. Este final busca cerrar con una sensación de esperanza, mostrando tanto el crecimiento personal como los vínculos fortalecidos de los personajes, y enfatizando la belleza de la imperfección y el poder del amor y la resiliencia. A medida que el tiempo avanzaba, Kazu descubrió que la vida no era solo una sucesión de éxitos o fracasos, sino una serie de momentos de aprendizaje continuo. Empezó a valorar la idea de que, para encontrar la paz, debía dejar de buscar la perfección y aceptar que
Al igual que sus canciones, la vida se componía de altos y bajos, de silencios y ruidos, de pausas y arranques. Esa perspectiva cambió la forma en que se relacionaba con todo a su alrededor, su música, su familia, incluso con ella misma. Sabía que las personas, como las notas musicales, a veces necesitan espacio para respirar, para ser escuchadas y comprendidas antes de crear algo armonioso. Romeo, por su parte, también estaba cambiando. La relación que antes parecía algo frágil y a medio construir, comenzó a consolidarse con el tiempo. La convivencia y las pequeñas acciones cotidianas, esas que solían parecer insignificantes, tomaron un nuevo significado. Ya no eran solo dos personas que compartían un espacio, sino una pareja que, con cada paso, se entendía más y más. En su vida, el tiempo ya no parecía escaso, y las palabras se deslizaban con más naturalidad entre ellos. En las noches de insomnio, en las largas tardes de lluvia, el silencio entre ellos ya no era incómodo. Era un refugio donde ambos podían descansar, sin necesidad de hablar, pero sabiendo que el otro estaba allí, presente, sin reservas. A lo largo de este proceso de crecimiento, Kazu encontró la forma de reconciliarse con el concepto de la familia. Recordaba que, en su juventud, pensaba que la familia era algo predefinido, algo que venía con expectativas que solo podía cumplir o desafiar. Ahora, entendía que la familia era un espacio que se construía, que cada uno de sus miembros contribuía con lo que podía, unos con su presencia, otros con su paciencia, y algunos con su amor incondicional. Aprendió que la familia no siempre era una estructura fija y estable, sino un tejido en constante movimiento, formado por la interconexión de emociones, recuerdos y decisiones. El tiempo pasó y su hija, cada día más curiosa, comenzaba a formular preguntas sobre el mundo que la rodeaba, sobre la vida, el amor y el arte. Un día, mientras Kazu la acompañaba a su clase de música, la niña le preguntó qué se sentía estar sobre un escenario. Kazu sonrió, recordando todos aquellos momentos de su juventud, cuando los nervios y la adrenalina eran lo único que la impulsaban a dar el siguiente paso. Es como si todo el mundo se desvaneciera, le explicó. Solo existe la música, la gente que te escucha y el momento que compartes con ellos. Es una sensación única, porque te hace sentir viva, conectada con todos los que te rodean, pero al mismo tiempo, tan solo contigo misma. La niña la miró fascinada, como si esas palabras fueran un tesoro, algo que, con el tiempo, también descubriría por sí misma. En ese instante, Kazu sintió una profunda gratitud por poder transmitir esas pequeñas lecciones de vida, por poder compartir con su hija el mundo que había forjado con tanto esfuerzo. El arte, la música, el amor, todo se entrelazaba en un delicado equilibrio, como una cuerda tensa que, a pesar de su fragilidad, resistía el peso de los días. En su interior, Kazu también comprendió que, después de tanto tiempo buscando respuestas en las canciones o en la compañía de otros, lo que más necesitaba era aprender a disfrutar de su propia compañía. Comenzó a tomar largas caminatas por el parque, a sentarse en un banco durante horas solo para escuchar el sonido de las aves, el viento entre los árboles, los niños jugando, las conversaciones ajenas. Descubrió que, cuando se permitía estar sola consigo misma, podía encontrar paz. Podía liberar la mente de las tensiones acumuladas. Y en esos momentos, cuando su mente estaba tranquila, encontraba inspiración para escribir, para componer, para crear sin presiones, sin expectativas, simplemente por el placer de hacerlo. Romeo, observando este cambio en Kazu, también se vio impulsado a hacer una pausa en su propio camino. Siempre había sido alguien enfocado en el futuro, en el siguiente paso, en el próximo proyecto. Pero vio en su pareja algo que nunca había considerado, la importancia de estar presente en el aquí y el ahora. Comenzó a salir a correr por las mañanas, solo, buscando desconectar de las constantes demandas del trabajo y la vida pública. Encontró en la rutina de sus paseos una forma de meditar, de encontrar claridad en medio del caos. Esa práctica de vivir el momento, de aprender a no correr hacia el futuro sin mirar lo que sucedía a su alrededor, también mejoró su relación
Ahora podían sentarse juntos, ver la puesta de sol o simplemente mirar las estrellas, sin la necesidad de hablar, sabiendo que todo lo que querían compartir ya estaba dicho en la presencia del otro. Poco a poco, Kazu fue dejando ir el miedo al futuro, la inseguridad sobre lo que vendría. Comenzó a confiar en que, aunque el camino no siempre fuera recto ni fácil, siempre habría algo que aprender. Algo que construir, algo que amar. A través de su música, entendió que la vida era, en muchos sentidos, una canción sin fin, en la que cada día era una nueva estrofa, y cada error un acorde que la preparaba para el siguiente paso. Una tarde, mientras componía una nueva canción, se dio cuenta de que ya no sentía la misma presión de antes. Ya no necesitaba demostrar nada a nadie. El reconocimiento ya no era su motor. Ahora, la música era solo una extensión de su ser, una manera de expresar lo que no podía decir con palabras, de conectar con los demás a un nivel profundo. En su corazón, algo había cambiado, la validación externa, la búsqueda constante de aprobación, ya no eran su prioridad. Lo que verdaderamente importaba era el proceso de creación, el acto de ser fiel a sí misma. Y la alegría de ver cómo su arte tocaba las vidas de quienes lo escuchaban. El tiempo siguió su curso y Kazu comenzó a notar cómo las estaciones cambiaban a su alrededor. Había algo hermoso en la idea de que la vida nunca se quedaba igual. Todo fluía, las emociones, las relaciones, las ideas. Su música se volvió más profunda, más madura, pero también más ligera, menos densa. Había algo en su interior que le decía que, al final, el equilibrio que tanto había buscado estaba justo frente a ella, en los pequeños momentos del día a día. En las risas compartidas con Romeo y su hija, en las tardes de escritura y composición, en las caminatas por el parque, en la quietud de la noche antes de dormir. Y así, con cada día que pasaba, Kazu aprendió a abrazar su viaje, con todo lo que significaba. Sin prisa, sin miedo, sin expectativas. Sabía que, al igual que la música que tanto amaba, la vida tenía su propio ritmo y estaba dispuesta a seguirlo, paso a paso, nota a nota. A medida que las estaciones cambiaban y la rutina diaria se instalaba en la vida de Kazu, ella empezó a notar que su visión de la vida, que alguna vez fue tan cargada de expectativas y sueños de éxito, ahora era más tranquila y llena de aceptación. Al principio, se sentía como si estuviera perdiendo algo, como si aquella ambición que la había definido tanto tiempo atrás estuviera desvaneciéndose. Pero con el paso de los días, entendió que, más que perder, estaba ganando algo más profundo. La capacidad de vivir en paz consigo misma. Esta paz no vino sin esfuerzo, pero fue una paz que encontró en el silencio, en las tardes sin prisas, en las conversaciones sin finalidades, en la manera en que podía sentarse frente a su piano y tocar solo por el placer de la música. Sin la presión de componer para otros, sin la necesidad de impresionar. Era como si, finalmente, pudiera escuchar su propio corazón latir sin las distracciones del mundo exterior. Romeo, que había sido testigo de este cambio gradual en Kazu, comenzó a sentirse también más conectado con ella, de una forma que no había experimentado antes. Ya no se trataba solo de ser una pareja que compartía una vida, sino de dos individuos que se ayudaban mutuamente a encontrar su propósito, su espacio y su equilibrio. En las noches más tranquilas, cuando todo estaba en calma y las luces de la ciudad comenzaban a apagarse, a veces se sentaban juntos en el sofá, sin decir nada, solo respirando en silencio, conscientes de que habían recorrido un largo camino. Ambos sabían que había llegado el momento de aprender a estar presentes, de disfrutar de los pequeños momentos sin esperar nada a cambio. Romeo, al igual que Kazu, había llegado a comprender que la verdadera magia de la vida no se encontraba en la constante búsqueda de logros, sino en la quietud del momento presente, en la compañía mutua sin palabras, en la capacidad de compartir el espacio sin que existieran pretensiones. Kazu observaba a su hija mientras crecía. Y en cada una de sus acciones veía una parte de ella misma reflejada, pero también una persona única, capaz de forjar su propio camino. La niña comenzó a hacer preguntas sobre su vida, sobre cómo se conocieron sus padres, sobre lo que significaba ser feliz y por qué a veces la gente se sentía triste.
Las respuestas de Kasu, que solían ser explicaciones largas y filosóficas, ahora se tornaban más sencillas y sinceras. Le contaba sobre sus propios miedos, sobre lo que había aprendido a lo largo de los años, y cómo había llegado a comprender que la vida no siempre era un camino recto, sino un sendero lleno de curvas, piedras y momentos de belleza. Le explicaba que la felicidad no era un estado constante, sino algo que se encontraba en las pequeñas cosas, como en el aroma del café por la mañana, en el sonido de la lluvia golpeando el vidrio, en la sonrisa de un extraño o en el canto de un pájaro al amanecer. A través de esas conversaciones, Kasu comenzó a darse cuenta de que, en su deseo de enseñar y proteger a su hija, ella misma estaba aprendiendo. Cada día, cada pregunta y cada respuesta eran una oportunidad para seguir creciendo, para poner en práctica lo que había descubierto sobre la vida. En cada palabra que le decía, Kasu trataba de ofrecerle una sabiduría que no era absoluta, sino basada en la experiencia, en la capacidad de aprender y desaprender, en la importancia de ser humilde ante lo que uno no sabe. Y la niña, como un reflejo de su madre, comenzaba a absorber esas lecciones con la misma curiosidad con la que Kasu había aprendido años atrás. El amor entre Kasu y Romeo también se transformaba. No era ya un amor basado en la necesidad de estar juntos todo el tiempo ni en la dependencia emocional. Era un amor que se nutría de la autonomía de cada uno, del espacio que cada uno necesitaba para ser quien realmente era, sin las máscaras que a veces se ponían para encajar en lo que los demás esperaban de ellos. A veces, Kasu se retiraba a su estudio, donde podía componer en paz, y Romeo, mientras tanto, se sumergía en sus propios proyectos. Sin embargo, lo que antes parecían momentos de distancia, ahora se sentían como oportunidades para crecer de manera independiente, para enriquecer su relación desde un lugar de respeto mutuo. Las noches de cena, donde se contaban cómo había ido el día, eran menos sobre logros y más sobre compartir el momento, sobre cómo se sentían realmente. Era un tipo de amor más profundo, más sereno, menos cargado de expectativas y más centrado en la aceptación de lo que cada uno era. Y esa era la magia de ese amor maduro, ya no necesitaban demostrar nada el uno al otro, porque ambos sabían que el amor verdadero se basa en la libertad, en la confianza y en la comprensión de que el otro tiene su propio camino que seguir, aunque ese camino no siempre coincida con el suyo. Se amaban sin tratar de cambiarse, sin imponer demandas, sino simplemente compartiendo la vida en su forma más pura, más natural. Kasu también había aprendido a perdonar a su madre, a comprender las decisiones que había tomado en su juventud. Ya no sentía rabia ni resentimiento. Al contrario, empezaba a verla con otros ojos, entendiendo que su madre, al igual que ella, había hecho lo mejor que pudo con las herramientas que tenía. La vida, pensó Kasu, no era un cuestionario donde las respuestas eran claras y definitivas, sino una serie de pruebas que te obligaban a crecer, a adaptarte, a reinventarte. Y en ese proceso, las personas cometían errores, pero también aprendían de ellos. Kasu aceptó que su madre, al igual que ella misma, era humana, y en esa humanidad compartida, encontró un puente de comprensión que la unía más profundamente a su familia. Con el paso del tiempo, la música de Kasu se fue tornando más introspectiva, menos centrada en los acordes y las melodías que se esperaban de ella, y más en las emociones que quería transmitir. Cada nota parecía ser una manifestación de lo que había aprendido, de lo que había dejado atrás y de lo que aún esperaba descubrir. Ya no tenía miedo de mostrar su vulnerabilidad, de compartir sus dudas y miedos a través de sus canciones. Cada composición era un reflejo de su alma, un regalo para aquellos dispuestos a escuchar con el corazón. Y como siempre había creído, la música seguía siendo la forma más pura de comunicarse con los demás, más allá de las palabras. Su arte ya no era solo una forma de expresar su dolor o su felicidad, sino una forma de entenderse a sí misma. Cada vez que se sentaba al piano, no solo estaba componiendo una canción, estaba sanando, creciendo, aprendiendo. Sabía que, aunque la vida seguía siendo incierta, el arte le ofrecía una forma de encontrar equilibrio, de dar sentido a todo lo que experimentaba.
Y, a través de su música, Kazu compartía ese viaje, ese proceso de transformación, con aquellos que la escuchaban. Les ofrecía un pedazo de sí misma, sin miedo a ser vulnerable, sabiendo que, al hacerlo, también estaba sanando a otros. Este pasaje extiende la narrativa de transformación y crecimiento de Kazu, enfatizando los temas de aceptación, amor maduro, reconciliación con el pasado y el poder sanador de la música. Además, explora cómo las relaciones con los demás se enriquecen cuando las personas están dispuestas a ser sinceras y auténticas. Y cómo el proceso de evolución personal está en constante desarrollo, a veces a través de pequeños gestos y aprendizajes cotidianos.